Bien, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Saludamos en esta hora a todos los hermanos de nuestra iglesia, familiares, amigos y todos los que de alguna manera ven nuestras prédicas. Les saludamos y pedimos que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en este momento donde estén. Y también estamos de alguna manera recordando a nuestra iglesia la importancia de continuar conectados con la visión de nuestra iglesia. Recuerden que compartimos el encuentro pasado con respecto a la visión de la iglesia, del discipulado, del evangelismo, de ganar uno cada semestre. De enero hasta junio estaremos ganando uno y desde julio hasta diciembre estaremos ganando otro. Así que les estamos retando a ganar dos para el Señor en este año. Y hoy vamos a estar hablando del reto, por eso es importante, ¿verdad?, asumir este reto. Les animo también a ganar, o mejor dicho, evangelizar uno cada semana. Así habremos terminado el año y habremos evangelizado 52 personas cada uno. Sería una bendición. Estamos animando a poder continuar recordando la importancia del discipulado, porque los que se entregan a Jesús tienen que ser discipulados. Así es que escoge a alguien, algún nuevo creyente, y con lo que sepas, discipúlalo, ayúdalo, y Dios te usará con poder para ser de bendición para esa vida. Estamos recordando el tiempo de oración a las 3 de la tarde, toda nuestra iglesia, seguir orando, seguir clamando, buscando la dirección de nuestro Padre Celestial para que sea de bendición, y orar por nuestro país, orar por la iglesia, orar por todas estas cosas en las cuales estamos inmersas para que Dios nos libre de epidemia y sea de bendición para nuestra vida en cada paso que demos. Que el Señor le bendiga mucho. Seguimos conectados para continuar aprendiendo de la palabra de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Le voy a invitar, ya comenzando, a ir a su Biblia, Lucas capítulo número 4, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios a partir del verso 35. Lucas capítulo 4, verso 35. Será una bendición compartir en este momento la palabra del Señor. Así es que vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta hermosa palabra. Y qué bendición que nos das a nosotros de poder leerla, de poder tenerla, Señor, de poder escudriñarla, de poder estudiarla y aprenderla, porque muchos tristemente no pudieron ver la bendición que tenemos hoy y otros no pueden verla. Oramos, Padre eterno, para que en este tiempo hables a nuestro corazón. Oramos para que impactes el corazón de cada uno de nosotros. Oramos para que nos confrontes. Oramos en este momento para que cualquier hermano, amigo, Señor, vecino que esté escuchando la palabra en este momento, tu palabra, Señor amado, le inquiete y reciba también enseñanza, pero ánimo y fuerza para continuar adelante, Dios. Guíanos en este tiempo. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y te damos gracias, amado Señor. Amén y amén. Bueno, este es un hermoso pasaje, ¿verdad?, el que acabamos de leer. Es uno de los milagros extraordinarios en la palabra de Dios ocurridos en el mar de Galilea, otro de ellos. Así es que vamos a estar hablando hoy bajo el título Un desafío de fe. Todo el mundo sabe lo que es un desafío, ¿verdad? Así es que un desafío de fe. Pero primero quisiera puntualizar algunas cositas con respecto al mar de Galilea. Así es que sigue con nosotros para estar conectados. El mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo, de norte a sur, y una anchura que varía entre los 6 y los 12 kilómetros. Yace a unos 208 metros bajo el nivel del mar y su profundidad llega aproximadamente hasta 1,48 metros. Debido a que el río Jordán fluye de norte a sur a través del lago, el agua de este es dulce
y no salada como la del mar muerto. Ahora bien, hay muchas personas que les gusta ser retados, pero a muchos no les gusta ser retados, tristemente. Pero es importante que entendamos algo. Toda persona sobre la faz de la tierra necesita ser retado. La vida se trata de retos, así es que a diferentes niveles somos retados una y otra vez. Y por mucho que huyamos, quizás si nos opongamos a los retos, como quiera nos alcanzarán, porque necesitamos los retos para continuar adelante. Sea que lo entendamos o no, y si no nos gustan, como quiera que sea, tendremos oposición por parte de los retos a cada minuto. En este pasaje encontramos una escena muy especial. Es un momento, por supuesto, muy importante. No está exento también a ellos, o sea, a los retos, ya que Jesús reta a sus discípulos con una frase muy especial. Y Él les dice, pasemos al otro lado. Creo que este es un reto interesante que los discípulos vivieron en ese día. Y también es un reto que tú y yo tenemos que valorar, porque en cada minuto o a cada instante somos retados con un reto de fe en nuestra vida. Y esos retos son necesarios para continuar creciendo. Este será nuestro punto principal en este pasaje de hoy. Pasemos al otro lado. No sé si a usted la frase no le llama la atención, pero a mí me llama la atención, porque nos podemos estar pasando al otro lado en todas las esferas de la vida que estemos viviendo tú y yo. Así es que, bien, después de saber cuál es este principal punto que vamos a estar compartiendo en este encuentro, quisiera que podamos ir a otros detalles, por supuesto, del mar de Galilea y todo el terreno que estaba cerca del mar de Galilea. Bien, el lago de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente y tan de pronto que sorprendían y aterraban a las personas. Un escritor las describe de la siguiente manera: no es raro ver aparecer terribles tempestades hasta cuando el cielo está perfectamente despejado sobre estas aguas que están ordinariamente tranquilas. Los numerosos arroyos que desembocan por la parte superior del lago, por el noreste y el este, actúan como peligrosos desfiladeros que por ahí se lanzan, por supuesto, los vientos de las alturas de huracán. Así es que imagínense, es algo bien tremendo. La meseta de Traconítides y la cima del Monte Hermón. Dice que se encausan y comprimen de tal manera los aires que, precipitándose por una fuerza tempestuosa o una fuerza bien tremenda, por un espacio muy estrecho, al final se sueltan y provocan que las aguas sean sacudidas de manera extraordinaria. Uno que fuera cruzando en ese momento el lago, por supuesto, se encontraría entonces o estaría expuesto a las diferentes y mucha cantidad de tempestades que en este caso sacudían las aguas del mar de Galilea. Así es que es conocido este mar por la cantidad de tempestades, la cantidad de tormentas que sacuden las aguas de manera repentina. Decía este escrito que aún estando el cielo despejado, se podía formar muy rápidamente una tormenta allí en estas aguas. Así es que solamente esto para tener un poco la idea e irnos familiarizando con el pasaje de lo que vamos a estar estudiando hoy. De modo que si valoramos estas cosas, podemos entender que había un gran reto para los discípulos cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Pero sigamos aprendiendo con respecto a estas cosas. Era un reto para ellos, por supuesto, con las tempestades estas que se lanzaban sobre el mar de Galilea. Pero quiero que veamos algo. Es importante que podamos entender que el Señor y los discípulos habían tenido un día o habían tenido días muy complicados, llenos de trabajos, muy ocupados en la viña y en la obra de nuestro Señor. Habían tenido oposición de los fariseos en capítulos anteriores. Usted puede buscar capítulo número 3 y se va a dar cuenta de todas esas cosas. Tuvieron oposición de los fariseos, quienes querían, por supuesto, echarle mano y prenderle. Sanaban personas de diferentes enfermedades, liberaban endemoniados. El Señor tuvo un tiempo tremendo donde escoge y establece, no sé si recuerda la reflexión en el encuentro pasado, y establece a 12 para que estuviesen con Él, y el Señor los llama para que fuesen sus discípulos y estuviesen todo ese tiempo a su lado.
Pero había una gran cantidad, una gran multitud que cuando escuchó hablar, porque el Señor descendió y vino a casa, y cuando la gente escuchó hablar que Jesús estaba en casa, se le agolpaban en la casa de tal manera que ni siquiera le dejaban comer. Y cuando salen y están en esta enseñanza frente al mar de Galilea, pues la palabra nos dice que muchos se agolpaban y le tocaban y le apretaban, y de modo que el Señor no tenía descanso. Así que imagínense, tanto los retos eran para ellos con respecto a la tormenta, como también el día tan trabajoso que habían tenido, y ahora tenían que cruzar el mar. Y por si fuera poco, el Señor le dice, crucemos al otro lado, ¿verdad? Sabiendo que como era el mar de Galilea y estando bien cansado, el Señor le retó, pasemos al otro lado. Bien, quiero preguntarte algo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu vida en estos días? Quizás estés cansado, estés angustiado, pero aún así déjame decirte algo. El Señor nos sigue diciendo, pasemos al otro lado. La meta que Dios quiere para ti y para mí es que crucemos al otro lado. Porque hay cosas que tenemos que hacer al otro lado, o hay cosas que nos esperan al otro lado. Por tanto, tenemos que movernos, tenemos que andar, tenemos que ser retados y movernos, ¿verdad? Para asir la meta que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Ahora, vamos a darnos cuenta que el Señor estaba tan cansado que dice la palabra que se queda dormido. ¡Wow! Si usted me pregunta a mí, después de haber hecho esa cantidad de cosas, solo querría ir a casa y darme un buen baño y tomar un buen descanso, ¿verdad? Dormir. Sin embargo, Jesús no pensó en el descanso, porque habían cosas más importantes que estaban quizás del otro lado. Bien, sigue conectado porque es importante. Del otro lado, esperaba un hombre endemoniado, y estamos hablando del endemoniado gadareno. No sé si recuerda, ¿verdad? Porque ese pasaje lo hemos compartido ya. Estaba el endemoniado gadareno del otro lado, que por supuesto necesitaba ser liberado, y el Señor había visto que era importante y urgente, pero no solamente se trataba de un endemoniado, sino una ciudad que necesitaba ser liberada y escuchar un mensaje de fortaleza y de ánimo para cada una de sus vidas. ¿Verdad que tú y yo lo necesitamos también? Por tanto, no basta, ¿verdad?, con recostarnos. Es importante que la frase usted pueda digerirla en su cabecita y recordarla una y otra vez. Pasemos al otro lado. Bien, ¿por qué era un reto? Bueno, en primer lugar, estaban muy cansados, ¿verdad?, de toda la labor que habían hecho en el día. En segundo lugar, era un mar peligroso, como ya lo hemos dicho antes. Y en tercer lugar, tenían que enfrentar una de esas tormentas terribles que se formaban en aquel lugar. Así es que pasemos al otro lado. Es el reto, o era el reto para los discípulos en aquel día después de haber trabajado. Este es el reto de fe para nosotros también. Pero ¿cómo poder enfrentar los retos? ¿O cómo poder vencer, en este caso, el reto? ¿O cómo poder cruzar al otro lado? Bien, para cada uno de nosotros como discípulos, debemos entender que los retos, por supuesto, son cosas que debemos enfrentar. Así es que debemos quitarnos de arriba todas esas cosas y lanzarnos, porque el reto está delante. Primero, primer punto que quiero compartir en este momento, por supuesto, es enfrentando el reto. Hay gente que va de los retos. No les gusta ser retados, pero el reto hay que enfrentarlo. Vamos a ver algunas características del viaje. Dice la palabra del Señor que el Señor despidió a la multitud y continuó, ¿verdad?, para hacer, y le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Así es que dice la palabra del Señor que salió como estaban, en la misma barca, y esto es importante, ¿verdad? Así es que enfrentaremos tormentas todos, como también el Señor y sus discípulos la enfrentaron. Había otras barcas, nos dice también el pasaje, posiblemente de personas que habían decidido ir con el Señor a cruzar al otro lado. Así es que la única barca que estaba allí no era la barca donde Jesús estaba. Habían otras barcas de personas que querían seguirle y querían seguirle al otro lado porque la gente quería estar cerca del Maestro. Imagínense qué extraordinario. También debe ser algo que debemos entender usted y yo, estar cerca del Maestro. Así es que esto puede hablarnos de que este pasaje de que había varias barcas nos habla nuestra vida de que cada persona sobre la faz de la tierra enfrenta tempestades y tormentas. Todos lo hacemos. Cada hijo de Dios tiene que enfrentar su reto de fe y llegar a la meta. El verso número 36 nos dice que todo iba bien, ¿verdad? Sí, ellos habían salido, todo iba genial, todo iba bien. Como dice ese gran dicho, viento en popa,
y a toda vela. Todos conocemos ese dicho, pero siempre, ¿verdad? Hay un pero. Y es lo que nos dice la palabra en el verso número 37. Pero se levantó en el mar, ¿qué cosa? Una gran tormenta. Fíjese, quiero que veamos ahí ese adjetivo. Dice una gran tormenta. No solamente era una tormenta, sino que era una gran tormenta. Así es que no se podía vacilar. Estamos hablando de una tormenta quizás de categoría de huracán, pudiéramos decirlo de esta manera. Era una gran tormenta, no era algo sencillo, ¿verdad? De repente la tormenta cambió todo el escenario de Jesús y los discípulos, de un mar quizás tranquilo, un mar que las olas no se levantaban, a un mar de pronto muy furioso y muy bravo, ¿verdad? Cambió el escenario, se complicó la travesía para Jesús y los discípulos, comenzó a ser todo una aventura llena de problemas y situaciones para ellos. Nuestras barcas se enfrentan tormentas, pero ese no debe ser el enfoque principal, ese no debe ser el punto principal en cada una de nuestras vidas, sino que nuestra atención debe estar basada en esto que es lo principal. Dios está ahí. Eso es lo más importante. Dios cambia la tempestad, pero ellas, o sea, las tempestades, son necesarias para cada una de nuestras vidas. Hay una frase famosa o muy hermosa que saqué de internet que dice así: Dios es el escritor de mi vida y es el único que le da sentido a todo. Fíjese, es importante. Dios es el escritor de mi vida. Dios escribe mi historia. Dios escribe lo que tengo que enfrentar. Y cada una de las situaciones que enfrento, Dios le da sentido, aunque nosotros no se la encontremos. Así es que es importante. Aquella gran tormenta que estaban teniendo los discípulos era importante para ellos, porque los iba a hacer entender y ver el propósito de Dios para cada una de sus vidas. Aún las pruebas y los problemas tienen sentido en nuestra vida. La barca agitada por la tormenta tenía sentido en el reto de fe para los discípulos desde el punto de vista de Jesús, aunque quizás para ellos no tenía mucho sentido en el momento que atravesaron, pero después se dieron cuenta de esto. ¿Por qué creemos que no tienen sentido para las nuestras? ¿Por qué creer entonces que las situaciones por las que atravesamos no tienen sentido para nuestra propia vida? Si no tomamos parte en nuestras tormentas y tribulaciones, nunca estaremos aptos para el cielo. Esa es la realidad. Si queremos estar preparados para el cielo, tendremos que enfrentar tribulaciones. La palabra dice, y recuerda este pasaje que hemos compartido muchas veces, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así es que lo primero es que el reto tenemos que enfrentarlo, no podemos evadirlo. Lo segundo, la paz en medio del reto. Esto es importante porque en cada reto debemos encontrar la paz de Dios, porque cada reto va a traer sus tormentas y va a traer sus situaciones. Por favor, les pido disculpas un minuto para poder mojar mis labios. Quiero llevarles al pasaje del verso número 38. Dice la palabra del Señor en el verso 38. Y él estaba en la popa, o sea, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bien, estaban enfrentando la tormenta los discípulos. El reto había comenzado. Lo estaban enfrentando, pero se había levantado una tormenta. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Dormía sobre un cojín. ¡Qué interesante! Mientras los discípulos estaban allí todos amedrentados, temerosos, afligidos, angustiados, sin esperanza, Jesús estaba durmiendo cómodamente sobre un cojín. Les recuerdo que Jesús estaba cansado. Les recuerdo que Jesús es ser humano también. Es 100% hombre. Jesús se cansó. Así es que se quedó dormido, pero los discípulos estaban batallando con una tormenta y habían perdido las esperanzas de poder vivir. Y allí estaba Jesús durmiendo. Es lo que quiero que usted vea. Esa paz en medio del reto, Jesús la tenía. ¿Cómo es posible? Pues Él es Dios. Pero había entendido una cosa. La paz que viene de Dios debe llenar el corazón de cada discípulo de Jesús. Así es que él estaba durmiendo. Bien, hay algo muy interesante que quiero compartirles. En las barcas en aquella época, allí en la popa, cerca del timón, había un local, según dicen algunos, era un asiento preparado con ciertas comodidades y tenía un cojín para poder llevar ahí a extranjeros o personas honorables, personas importantes. Y este asiento, por supuesto, en esta oportunidad, ¿de quién era? Adivine,
Bueno, adivinen, no acierte. De Jesús. Jesús estaba en aquel asiento en el cual se quedó dormido. Jesús estaba en aquel lugar en el cual quedó dormido. Ahora bien, estaba confiado y sabía bien quién era. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Algo que los discípulos necesitaban. La identidad de los discípulos no estaba formada. Ellos no estaban claros de su identidad. Por eso se habían turbado. Jesús tenía paz porque él sabía quién era y sabía quién era su Padre. Si quieres cruzar a todo al otro lado, tendrás que recordar quién eres, porque la tormenta no esperará por ti. Si quieres llegar a la meta, tendrás que recordar que eres un discípulo de Jesús, tendrás que recordar que eres un hijo de Dios, porque la tormenta, los problemas, las situaciones, las tribulaciones no van a esperar por ti. Ellas sencillamente se van a lanzar sobre tu vida y tú tienes que estar preparado para enfrentarlas. La paz en medio del reto viene dada por nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? Pero aún más y más poderoso aún, ¿quién es nuestro Padre o quién está con nosotros? ¿Usted está claro de eso? Pues entonces debemos tener paz en medio de nuestras tormentas, de nuestras situaciones. Esa misma fue la paz que experimentó Pablo durante su viaje a Roma. Y ya lo compartíamos, algunos líderes pueden recordar este hermoso pasaje. El pasaje donde Pablo es llevado a Roma para, de alguna manera, él apeló al César y por supuesto se iba a defender delante de él, pero allí por supuesto tendría su sentencia. También estoy hablando del pasaje donde dice la Biblia que la isla de Malta sufre naufragio, y me refiero a Hechos capítulo 27, versos 18 al 24. Les voy a llevar a este pasaje porque es un pasaje muy especial. Repito el texto, Hechos 27, versos 18 al 24. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Recuerdo que está escribiendo Lucas este hermoso pasaje. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, imagínense qué tormenta estaban enfrentando, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, escribe Lucas. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Les recuerdo, habían perdido las esperanzas de vida. Habían estado bajo un cielo sin sol y estrella por muchos días. La tormenta arreciaba. Habían soltado de la nave los alimentos. Lo habían soltado todo. Estaban temerosos. Estaban sin esperanza. Pero Pablo estaba quieto, tranquilo y confiado, porque sabía en el Dios que había creído. Sabía Pablo que a pesar de lo que había acontecido, había un propósito de parte de Dios para cada una de estas cosas. Tan fue así que dice la palabra que en el naufragio, en la isla de Malta, fueron de bendición a aquella comunidad que le recibieron, que le cuidaron, que encendieron fuego, que le hospedaron con amabilidad y gran bendición. Así es que Dios había tomado esta escena de una tormenta en la cual todos habían perdido las esperanzas para hacer que muchos se salvaran. Incluso el hombre principal de la isla de Malta, que todo aquel contorno, fue bendecido, Dios obró en el corazón de Pablo y recibió la palabra de Dios en su corazón. Imagínense qué poderoso, ¿verdad? Este pasaje es un pasaje que a mí me anima mucho, saber que hay tormentas, pero Dios sigue estando con nosotros, ¿verdad? Dios sigue trayendo esperanza para cada una de nuestras vidas. Fíjense que Lucas escribe que no había esperanza para ellos, pero Pablo se puso en pie. Siempre tiene que haber un hombre que confía en Dios y que tiene a Dios en su corazón. ¿Quién es ese? Ese es un verdadero discípulo, aquel que conoce quién es y a quién sirve. Fíjese que él dijo: el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, me ha visitado. Ahora, ¿tiene usted esa misma convicción?
Es importante que entendamos a quién servimos. Es importante que entendamos de quiénes somos. Somos de nuestro Dios. Tenemos algo, o mejor dicho, tenemos a alguien poderoso que nos guarda y que nos cuida. Por tanto, les dice Pablo, tened buen ánimo. Qué frase tan especial. Te digo a ti en este momento, ten buen ánimo. Quizás hay algunas situaciones que están desconectando un poco tu vida, pero te estoy animando en este momento con las mismas palabras que usó Pablo. Ten buen ánimo porque Dios está contigo. Dios está conmigo. Será una bendición. Necesitamos saber que nada hará que las cosas se le salgan de control a Dios. Nada, absolutamente nada hará que las cosas se le salgan de control a Dios. Más bien la pregunta es si realmente confiamos en nuestro Dios. A Dios nada se le sale de control. La pregunta es, ¿puede usted confiar en el Dios que tiene todo bajo control? Es una pregunta interesante para que usted y yo estemos meditando en estos tiempos. O quizás habremos perdido las esperanzas, como también dijo Lucas. Los discípulos habían perdido las esperanzas en esta travesía de cruzar al otro lado. Ellos estaban viviendo un momento terrible de tempestad, de tormenta, que se lanzaban las olas sobre la barca y por supuesto estaban pensando que iban a morir, que iban a perecer. Y cuando se dirigen al maestro en el verso número 38, después de haberlo despertado, le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Quiero que veamos algo importante en este pasaje, y es que los discípulos habían perdido las esperanzas, pero recordaron que en la barca estaba ¿quién? Jesús. Qué poderoso, qué especial. Jesús estaba en la barca. Ahorita vamos a compartir un poquito más acerca de eso. Voy a leer la nueva versión internacional para este verso número 38. Dice, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Le dijeron, maestro, y gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Wow. Hago la pausa porque puedo quizás escuchar cuántas veces le decimos al Señor lo mismo. Puedo imaginarme cuántas veces le susurramos al Señor esto. ¿No tienes cuidado que me ahogo? ¿No tienes misericordia de mí? ¿Cree que Dios se olvidó de usted? Quiero que medite un poquito ahí en su corazón y recuerde, si Dios alimenta a las aves y demás y viste las flores del campo, ¿crees que Dios de verdad se olvidó de ti? ¿Cree que Jesús se había olvidado de los discípulos en aquel momento que lo necesitaban? Por supuesto que no, pero ellos tenían que ser retados. Ellos tenían que entender que debían ser gente de fe. Al igual que tú y yo debemos entender que tenemos que ser gente de fe. La fe es algo muy importante para la vida de un discípulo. Ellos por causa del temor estaban turbados. Nadie había pensado sin turbarse que todo iría bien porque estaban turbados y temerosos. Nadie tenía paz en medio del reto, pero por lo menos se acordaron que el maestro estaba en la barca. ¡Wow! Yo sé que por lo menos te acuerdas que el maestro está en la barca, pero no pierdas el enfoque, ¿verdad? No temas, no pierdas el control, no pierdas la paz. Jesús está con nosotros. Hay un contraste entre el estado de ánimo de los discípulos y el estado de Jesús, ¿verdad? Ellos estaban turbados, porque su identidad no estaba clara. Jesús dormía en medio de un mar donde las olas se levantaban repentinamente. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Él sabía de que todo estaba en control de su Padre Celestial. Cuando aprendemos y descubrimos eso, aprendemos que la vida tiene un sentido en cada cosa por la cual atravesamos. Todo tiene control, o todo está bajo el control de nuestro Padre Celestial. Todo está bajo control. ¿Será entonces que puedes recordar quién eres en medio de tus necesidades, problemas, tribulaciones, angustia? ¿Podrás recordar quién eres o solo estarás recordando por lo que atraviesas? ¿Será que solamente te acuerdas de tu dolor en vez de acordarte de aquel Jesús que fue dolido y que sufrió por ti y por mí para traer paz a cada una de nuestras vidas? ¿Será que puedes tener paz sabiendo quién está en tu barca y quién está en mi barca? ¿Podremos tener paz? ¿Podremos recordar realmente quiénes somos y a quién servimos? Eso será importante para continuar adelante. Quiero dedicarte un minuto con un video especial, unos 5 minutos compartiendo una película muy especial llamada Vencedores. Nos habla, por supuesto, acerca de una experiencia muy importante en la vida de un entrenador y de una niña asmática. Quiero dejarte este hermoso fragmento de esta película para que medites realmente nuestra verdadera identidad. Porque cuando descubrimos quiénes somos,
nos vamos a lanzar a los retos y vamos a obtener la meta. Te dejo unos minutos con este hermoso video. Bien, qué poderoso haber disfrutado este video, ¿verdad? Cómo fue confrontado este hombre de manera muy especial. ¿Sabe? Dios siempre se guarda personas que nos confrontan en nuestra vida y que nos dan como un golpecito así para que podamos recordar quiénes somos. Este hombre recordó quién era porque necesitó que Dios usara a alguien para que le recordara quién era. Ahora, espero que también sea su experiencia, se ha olvidado el enfoque, se ha olvidado quién es. Espero que Dios se guarde para usted a alguien que le ayude a descubrir o a recordar quién es en realidad. El mar de Galilea representa el mundo envuelto donde tú y yo vivimos por momentos, ¿verdad? Con todas estas cosas, sufrimos, nos angustiamos, estamos en apuros, pero qué interesante que la palabra del Señor dice a través del apóstol Pablo, en apuros, mas no desesperados, ¿verdad? Dice derribados, pero no destruidos. Así es que podemos encontrarnos por minutos en el piso, claro. Podemos encontrarnos a veces medio tumbados, pero nos levantamos con el poder del Espíritu Santo para continuar. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús, somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es importante que nos levantemos para continuar adelante. Algo muy importante que debemos entender es que todos estamos en la misma barca sacudida por las olas, pero tenemos a alguien que el mundo no tiene. Tenemos a Jesús. Y esto es importante, solo tenemos que llamarlo, solo tenemos que clamar, solo tenemos que interceder, pero no perdamos esa paz que el Señor nos ha dejado. Jesús venció la muerte, Jesús venció el mundo. Juan capítulo 16, verso 23, dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice la palabra del Señor. El Señor ha vencido al mundo. El Señor ha vencido todas las cosas que están en este mundo, los problemas, las situaciones que se lanzan sobre nosotros. El Señor las enfrentó, pero venció porque Él sabía quién era. Tú y yo sabemos ahora quiénes somos. Somos hijos de Jesús. Tenemos que seguir adelante porque debemos entender que el mundo fue vencido por el Señor. El dolor, la aflicción, la muerte fueron vencidas por Jesús. Él es tu Rey, mi Rey, el que nos ha traído paz para cada una de nuestras vidas. Es tiempo, por tanto, de encontrar en Jesús la paz. Es tiempo de encontrar la paz en el Maestro. Estoy seguro que esa paz sigue ahí, pero tú y yo tenemos que echarle mano. Tú y yo tenemos que despertarla dentro de nosotros o en nuestra vida. Tú y yo debemos entender que el Maestro la ha dejado ahí a la distancia de la mano para que podamos hacer esa paz en nosotros en medio de nuestras tormentas y nuestros problemas. Que tus temores no te roben la paz de Dios en tu vida. A veces somos confrontados, pero que esos temores no roben la paz de Dios en tu vida, porque entonces perderás el control, perderás el rumbo. Tenemos que avanzar hacia nuestra meta hasta lograr haber sobrepasado nuestro reto de fe. Tú tienes un reto de fe hoy, tienes un reto de fe en estos días. Yo tengo un reto de fe por la situación que atravesamos. Tenemos que recordar que Cristo nos dejó la paz para tomarla y seguir adelante. Es importante que lo entendamos. Para poder llegar al final, primero tenemos que aprender a encontrar la paz que Jesús nos ha dejado y que está ahí al alcance de la mano para seguir adelante. Él nos dejó su paz. Otro pasaje muy importante en Juan capítulo 14, verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo, querido hermano. No tengas miedo, querido amigo. El Señor está, pero necesitamos encontrar la paz. Y eso solamente pasa cuando Cristo es el dueño de nuestro corazón. Esta paz no es la paz que este mundo ofrece, pues la paz que este mundo ofrece es una paz que trata de evadir el dolor, las pruebas, las adversidades, incluso hasta las responsabilidades. Pero la paz que el Señor da es una paz diferente. Es una paz que aún en medio de los problemas no se va de nosotros, está ahí. La paz que Jesús está dejando en nosotros es la que en medio de las situaciones, el dolor, adversidades, las pruebas, la tormenta, hace que nos crezcamos a pesar del dolor intenso por el cual atravesamos, que nos mantengamos en pie, pues esta paz no viene de dentro, no es una paz que viene sencillamente del corazón del ser humano, sino que es una paz que viene de la misma presencia de nuestro Padre Celestial, de la misma presencia de Dios. Es esa paz que logra, por supuesto,
permitirnos descansar en el Señor, dormir tranquilos, estar seguros bajo la cubierta de nuestro Padre Celestial. El que habita el abrigo del Altísimo, dice este hermoso salmo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es que es importante que entendamos que debemos confiar en la providencia de nuestro Padre Celestial. Es esa paz que nos recuerda que el Señor está en la barca con nosotros. Por tanto, se levanta la tormenta, Jesús está ahí. Es suficiente, es importante. Alguien dijo, la paz no viene por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Qué frase tan poderosa. Fíjese, la paz no viene por la ausencia de problemas, porque muchos creen que porque somos cristianos no tenemos problemas, u otros creen o quieren venir a Cristo para evadir problemas o no tener problemas. Todo el que está en Cristo va a tener problemas. La única diferencia es que ahora tenemos al Dios que resuelve los problemas, al Todopoderoso que está a nuestro lado, que nos va a dar fuerza y sabiduría para salir de cada uno de ellos y que va a poner en nosotros la paz para que podamos sobrepasar nuestros temores y nuestras situaciones. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entender la frase que ahorita decíamos al comienzo. Dios es el escritor de mi vida y es el único que le da sentido a todo. Fíjese qué poderoso. A todo lo que atravesamos. Todavía puedes tener paz en tu corazón. Todavía puedes tener paz en el reto. Pues llama a Jesús. Él está en la barca, está contigo. Él calmará la tormenta, calmará la tempestad por ti. Pero esto es un reto de fe. Esto es un reto. Tienes que adelantarte, tienes que crecerte en el Señor. O confías en Jesús, o encuentras su paz, o te ahogas en el lago revuelto de tantas situaciones y problemas al que tú y yo nos estamos enfrentando. Nos habremos perdido, por supuesto, si no encontramos la paz de Dios en nuestro interior, en nuestras vidas. Y las tribulaciones y el enemigo nos estarán venciendo a cada minuto si no nos enfrentamos a los retos y si no encontramos esa paz de Dios en medio de cada una de nuestras vidas, que viene por la confianza, sabiendo que la presencia de Dios está con cada una de nuestras vidas. En tercer lugar, siempre hay bonanza para los que están en mi barca. Siempre hay bonanza para los que están en tu barca. Siempre hay bonanza para los hijos de Dios. Así que te recuerdo hasta aquí. En primer lugar, tenemos que enfrentar los retos. Segundo lugar, tenemos que entender que tenemos que encontrar esa paz dentro de nosotros en medio de los retos, tribulaciones, situaciones en nuestra vida. Y en tercer lugar, siempre hay bonanza para cada uno de nosotros en medio de los retos. Vienen tormentas, sí es verdad, vienen situaciones también, pero también viene bonanza para ti y para mí. Verso número 39, vaya conmigo a este pasaje, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En los versos anteriores dice que se levantó una gran tormenta y en este verso dice que hubo grande bonanza. Así es que debemos entender una cosa, y gloria a Dios por esto, aleluya a nuestro Dios. Tan grande como sea tu problema, igualmente, tan grande como sea tu tormenta, igualmente va a ser grande la bonanza que Dios va a traer para ti. ¿Qué significa la palabra bonanza? ¿Qué significa esa palabra tan interesante? Bueno, quiero ir a dos palabras importantes que están en el original. La primera es galene, que es una derivación incierta, pero quiere decir tranquilidad o mar calmado, calma de mar. Fíjese, en este caso y según este vocábulo, esta palabra griega que estamos viendo, nos dice que quiere decir tranquilidad, mar en calma. Ahora, vamos a ver otro muy interesante y es eudía, quiere decir cielo claro. O sea, buen tiempo. También otro de las explicaciones que da, cielo claro, buen tiempo. Ahora, quiero que veamos esto tan interesante y esto está poderoso. Me llama mucho la atención. Así es que bonanza quiere decir, en primer lugar, mar tranquila y en segundo lugar, cielo claro. Por tanto,
Va a haber bonanza hacia toda dirección que usted mire. Si mira hacia arriba, va a estar el cielo claro. Si mira igualmente ahí a la altura de su vista, también se va a dar cuenta que la mar va a estar quieta, porque Dios hace todas las cosas completas. La bonanza que Dios trae para ti y para mí es una bonanza, es una paz, es algo extraordinario para que podamos avanzar. Por tanto, tan grande sea su tormenta, va a ser también la bonanza que Dios va a traer para que tú y yo continuemos adelante. Es cierto que hay mucho dolor, es cierto que hay pérdida de familiares queridos y de toda clase de pérdidas en estos tiempos, y tenemos aflicciones, es cierto, hermano, y que Dios nos ayude en estos tiempos que muchos sufren, ¿verdad? Y que muchos son afligidos alrededor del mundo, pero siempre hay bonanza para los que están en mi barca. Siempre hay bonanza para los que están en la barca de Jesús. Siempre hay bonanza para los que están en tu barca. Hay un refrán popular que dice que después de la tormenta viene la calma. Seguramente que lo he escuchado, ¿verdad? Después de la tormenta viene la calma. Pero yo diría que aún en medio de la tormenta, Jesús hace bonanza. Jesús hace bonanza para los suyos en medio de la tormenta. No hay ni siquiera que esperar que la tormenta pase, porque Jesús está en la tormenta para calmarla. Él está ahí. Tú y yo somos retados. Tú y yo nos enfrentamos, pero Jesús vence por ti y por mí. Qué poderoso, ¿verdad? Que el Señor está ahí para hacer que haya bonanza en medio de la tormenta. Si vamos al libro de Job, nos vamos a dar cuenta que Job experimentó pérdida, ¿sí o no? Cuando leemos ese pasaje tan especial, nos dice la palabra que Job experimentó pérdida, pero también vio la mano de Dios obrando sobre su vida y recompensándole doblemente, ¿verdad? Por todo lo que había perdido. Dios hizo una grande bonanza en la vida de Job, ¿verdad? Cuando estaba allí todo lleno de lepra y lo había perdido todo, Dios trajo esperanzas para Job, y Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y al final dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Los discípulos de Jesús deben entender eso. Jesús está en la barca, amigo. Jesús está en la barca, hermano. Por tanto, confía. El Señor trae una grande bonanza para ti en medio de los problemas. Pero es importante encontrar esa paz. Es importante entender que tan grande sea tu tormenta, será la bonanza para tu vida. No te desesperes en estos tiempos. Amado y querido amigo, querido hermano, en tus pruebas no te desesperes, en tus tribulaciones no te desesperes. Ya Dios diseñó la bonanza para ti en medio de esa tribulación, en medio de esa tempestad. Cuando estamos en nuestra tormenta, también ya Dios nos dio la salida, también ya Dios nos ha dado la bonanza. Igualmente con la entrada a las pruebas y a las tribulaciones, Dios ha dado también la salida para cada una de ellas, para ti y para mí. Solo que en el momento adecuado Dios abrirá nuestros ojos para que podamos verla. Pero ahí está la bonanza, ahí estará la mar tranquila. Ahí estará el cielo claro para ti y para mí. Solo un momento más. Soporta en el Señor solo un momento más y verás la mano de Dios obrando en tu vida. La reprensión de Jesús en forma de pregunta se escuchó por doquier y sigue escuchándose hoy. El Señor le dijo algo muy interesante en el verso número 40. ¿Por qué estáis amedrentados? Ellos recuerda que estaban temerosos, habían perdido el control, corriendo de un lado hacia otro, y recordaron que Jesús estaba en la barca. Le llamaron y le dijeron: Señor, tú no tienes cuidado, nos estamos ahogando, no te importamos. El Señor le preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es una reprensión a través de preguntas. Y esa pregunta también está para ti y para mí en este momento que estás escuchando este video. No es que ellos no tuvieran fe. Eso no fue lo que Jesús dijo. No fue el enfoque principal de Jesús. Lo importante es entender algo, porque ellos sí sabían que el Señor tenía poder. Había una pizca de fe en ellos, pero ni siquiera llegaba al tamaño de una semilla de mostaza. Y el Señor le dice: ¿por qué no tenéis fe? Ustedes han dejado que la tormenta les turbe, han perdido la paz, han perdido la fe y se han hundido en sus temores. Tienes que creer que la bonanza ya existe para ti, hermano amado. Tienes que entender que la bonanza, que la paz y la calma en medio de la prueba, ya Dios la ha diseñado para ti y para mí. Si queremos cruzar al otro lado, tendremos que confiar en Jesús. Otra vez, hasta que Él venga a buscarnos. Tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Tenemos que confiar en el Señor. Concluyendo, los discípulos tuvieron un reto de fe, en el cual se turbaron y temieron,
perdiendo el control en su desespero, pero recordaron que Jesús estaba en la barca. Por supuesto, entendieron que la solución para cada uno de sus retos era Jesús. Y el reto, la solución para nuestros retos de fe, por supuesto, es a través de la fe. Pero debe ir acompañada de la paz que sin lugar a duda nos dará lo que necesitamos para cruzar al otro lado. Si no encontramos la paz, nos habremos ahogado antes de tiempo en un mar lleno de olas tempestuosas. Los retos son para enfrentarlos, pero también para vencerlos con la fe puesta en Cristo. Encontremos la paz de Jesús en medio de nuestros problemas y estemos quietos y reposados reconociendo que Él es Dios. Recuerda ese pasaje: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué poderosa palabra. Siempre hay bonanza para ti en medio de tu prueba, en medio de tu barca, en medio de la tormenta, la cual azota tu barca y mi barca. Ya Dios ha creado una bonanza para nosotros. Solo tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Amigo querido que estás escuchando este video, quiero decirte algo. Quizás tengas muchas tormentas en este tiempo. Quizás estés viviendo angustias difíciles en este tiempo. Quizás tienes una tempestad que está golpeando tu barca de un lado hacia otro y te sientes sacudido y sientes desfallecer. Quiero decirte algo: Jesús está al alcance de un clamor para ti. Solo tienes que clamar a Él, solo tienes que pedirle auxilio a Jesús, solo tienes que entregar tu corazón a Jesús, donde quiera que te encuentres y quien sea que seas. Quiero decirte algo: el Señor va a escuchar tu clamor si eres capaz en este momento de alzarlo, de pedirle la misericordia a Él, pedir que tenga misericordia de ti, entregarle tu vida. Tu barca está siendo sacudida, pero Jesús tiene bonanza para ti si hoy le entregas tu vida a Cristo. Hermano querido que me estás escuchando, tal vez los problemas de estos días te han hecho olvidar quién eres. Te han hecho olvidar que eres un discípulo. Te han hecho olvidar que eres hijo de papá, del Todopoderoso. Yo quiero decirte en este momento, hermano querido, tienes que recordar quién eres, porque si no recuerdas quién eres, te vas a hundir en el mar tempestuoso. Tienes que recordar quién eres y a quién sirves, porque si no recuerdas como Pablo quién eres y a quién sirves, entonces las situaciones de la vida te van a ahogar, los problemas y las situaciones van a hundirte. Es importante que recuerdes quién eres. Te levantes y recuerdes que tenemos que enfrentar los retos, y Dios te está diciendo a ti, hermano amado, en este tiempo: crucemos al otro lado. Hay una meta por asir, pero la pregunta es: ¿estarás dispuesto a asumir el reto? Que Dios les bendiga mucho. Quiero orar por cada uno de ustedes para que Dios bendiga y fortalezca mucho sus vidas. Le invito a inclinar su rostro. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Oramos en esta hora para que la presencia de tu Espíritu Santo ministre la vida de cada hermano que escucha esta prédica, la vida de cada amigo que escucha esta prédica, Señor. Sí es real, Padre, que tenemos tormentas que impactan nuestras vidas, y si podemos decirlo, son grandes. Pero también tenemos al Dios Todopoderoso, al más grande de la historia, el Dios que cambia el curso de la vida, el Dios que cambia la historia en el mar, el Dios que hace que nuestra barca pueda haber una bonanza tremenda, de una calma arriba en el cielo, pero también una calma abajo en las aguas. Tú eres el Todopoderoso. En esta hora clamamos a ti, invocamos tu nombre para que tu auxilio y tu misericordia sea sobre cada hermano, sobre cada amigo en esta hora. Que el poder de tu Espíritu Santo le levante, recordando que hay retos, pero también tenemos un Dios poderoso que trae paz sobre nosotros para poder enfrentar los retos y llegar al final, Señor, con tu ayuda. Bendice cada hermano, bendice cada amigo, que tu gracia en esta hora sea con cada uno de nosotros y podamos continuar adelante recordando quiénes somos y a quiénes servimos. Tenemos un reto de fe. Ayúdanos en medio de este reto. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Tienes un reto de fe en tu vida. Te animo a que lo enfrentes. Ten ánimo, enfréntalo. Tendrás la victoria en el momento que recuerdes quién eres y a quién sirves. Que Dios te bendiga mucho y recuerda siempre, si no nos vemos aquí, seguro que nos estaremos viendo en el cielo. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el próximo encuentro.